¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. Y es la novela y el objetivo es interpretar textos literarios a partir de las características del género al que pertenecen y debatir críticamente su interpretación basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto. La novela. La palabra novela procede del latín novella, lo cual quiere decir narración, noticia o relato novelesco. Es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión. Está escrita en prosa y narra hechos ficticios o basados en hechos reales y suele tener una extensión de más de 60.000 palabras. Elementos de la novela. Bien, dentro de los elementos de la novela tenemos la historia, que es la narración y exposición de los acontecimientos pasados. Es decir, es un conjunto de acontecimientos que se van a narrar durante la historia. Es evidente entonces que todo relato tiene una historia, una sucesión de hechos que debemos ir desgranando a lo largo de la historia. A medida que el lector pase las páginas van a ir ocurriendo muchas cosas. Evidentemente, la novela será más interesante cuanto más impactantes, sorprendentes o emotivos sean los hechos que se van narrando. Otro de los elementos son sus personajes. Es una de las partes más importantes en la novela, ya que sin estos no podrá surgir el vínculo emocional del lector, evitando así el disfrute pleno de la novela, donde nunca se podrá involucrar en esto. Estos llegan a ser el hilo que conducirá a la historia. Es por ello que cada personaje que se involucrará en la novela debe ser bien planteados. Y sobre todo su evolución debe ser coherente en las acciones que suceden. Es evidente que los personajes son parte clave de una novela. Tienen que ser carismáticos, lograr que el lector empatice con ellos, conseguir llevar sus emociones a la persona que está sentada cómodamente en su sofá leyendo un libro. Debe de lograr todo eso sabiendo aún que no es fácil. De hecho, la construcción de los personajes suele ser uno de los elementos en los que más tiempo se debe invertir al momento de crear una novela. El marco escénico, en cambio se refiere al ambiente físico temporal en el que se desarrolla la historia. De hecho, también podemos tomar en cuenta las fechas. Aquí es donde los escritores deben usar todas las herramientas para poder describir la escena, pues el lector debe de poder crear una imagen mental clara para poder situar ahí a nuestros personajes y sus acciones que forman parte de esta literatura. La acción es lo que sucede en la historia. La acción es lo que suele construirse mediante la narración de un conflicto que se plantea, alcanza su punto crítico, también llamado clímax, y finalmente se resuelve a lo largo del relato. Es importante cuidar el ritmo de este texto, es decir, la velocidad y la cadencia con la que suceden los hechos y lo más importante, la coherencia para evitar contradicciones. Otro elemento es el argumento. Cuanto más poderoso sea el motivo por el que ocurren las cosas en la novela, más enganchará al lector. El conflicto es otro elemento donde podemos definir esto como la lucha que se plantea entre el protagonista y el antagonista para poder obtener todo aquello que desea. Por supuesto, hay diferentes tipos de conflictos, todo dependiendo de la obra. Hay que ser cuidadosos a la hora de plantear el conflicto, porque las dos fuerzas rivales tienen que tener posibilidades de salir victoriosos y deben enfrentarse con pasión, pese a las consecuencias que esto pueda acarrear. Los obstáculos, bueno, en la vida real las personas buscamos la felicidad, ¿verdad? En la ficción también, pero debemos poner obstáculos para que nuestros personajes no encuentren la dicha con facilidad. En todo caso,
es evidente que el tipo de obstáculo dependerá del género que estamos escribiendo. Si, por ejemplo, es thriller de aventuras, los obstáculos serán tipo Indiana Jones, es decir, serán perfectos. Peleas a puñetazos, desafíos intelectuales, grupos de desalmados a los que hay que vencer. Sin embargo, si se escribe una novela romántica, probablemente los obstáculos se centrarán en la diferencia de las clases sociales, enamorados o las presiones por parte de ciertas familias o el entorno porque la relación no llegue a su fin. Pues no. El clímax, bueno, aquí es cuando decimos por fin. Tras varios cientos de páginas, normalmente llegamos al momento en el que nuestra historia debe resolverse. Ese conflicto debe zanjarse con un vencedor claro que no tiene por qué ser el protagonista siempre. Normalmente la tensión ha ido subiendo a lo largo de la obra hasta un momento de no retorno, un momento en el que ambos bandos se enfrentan en una batalla final en la que se decidirá el destino de los personajes. La historia dará un giro final y uno de los dos bandos tendrá que claudicar para llegar a la paz final. A partir de ese instante, el lector debe sentir la desesperación por conocer el final. Es cuando en algunas ocasiones se dice que no podía dejarse de leer. Que se quería conocer el final porque va a ser lo que va a definir lo que sucederá con estos personajes que han sido parte de la historia. Y aquí es cuando llega lo que suele llamarse la escena obligatoria, en este caso el desenlace de la historia. Bien, estos elementos son necesarios para crear una novela, aunque en realidad se necesita mucho más que eso, como por ejemplo la creatividad, la paciencia, el arte, el amor y por supuesto tener una historia que contar. Bien, existen diferentes tipos de novelas. Tenemos las novelas fantásticas, que son espacios imaginarios y seres irreales. Las novelas realistas, donde refleja la realidad en toda su dureza. La novela histórica, donde se ambienta en un lugar o en un momento del pasado. Novelas de aventura, donde nos cuentan peripecias, viajes, guerras de los protagonistas. Novelas de humor, que nos pretenden hacer reír. Novelas de ciencia ficción, historias que suceden en el futuro, conjugado con la ciencia. Novelas novela negra o también llamada novelas de terror, donde encierra en su interior enigmas, crímenes, misterio, horror. Bueno, y por último la novela rosa, o también llamadas novelas románticas, donde su principal tema es el amor. Si queremos crear una novela, pues tenemos que tomar en cuenta su estructura y es que debe de tener un inicio, es decir, la presentación de los personajes, el marco narrativo y el problema. El nudo, donde se da el desarrollo de la intriga sobre ese problema que se aborda durante todo el texto. Y por último, el desenlace, que es la resolución del problema planteado, sin dejar a un lado los elementos propios de las novelas. Hasta aquí la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Pasen bien.